la ley de segunda oportunidad es una normativa que activa un mecanismo judicial que permite a los deudores y a sus familias la liberación de las deudas. Esta normativa lleva en vigor desde el 26 de septiembre del 2015 y lo que pretenden conseguir, el nombre técnico, es la exoneración del pasivo insatisfecho, es decir, la liberación de la deuda. Vale, ¿qué es en realidad lo más difícil de este procedimiento? Este procedimiento, lo más difícil son dos cosas. Primero, creer en él. Aunque parezca mentira, es un procedimiento que no tiene mucho predicamento en España, donde solo 30.000 personas desde el 2015 se han acogido al mismo, mientras que en el mismo periodo en Francia o en Alemania llevamos 100.000 personas. Por lo tanto, fijaros la gran pérdida de oportunidad que supone no acogerse a este procedimiento. Segundo, desprogramar a la gente, desprogramar a los deudores de que pagar no es siempre la solución. No tiene ningún sentido pagar una deuda que en 3 vidas no se va a conseguir saldar. ¿Qué necesidad hay de ir por la vida con una mochila llena de deudas, llena de tarjetas, llena de cuotas de hipoteca, llena de letras, llena de llamadas de acreedores, de juzgados, de embargos? Cuando algo no funciona en la vida, hay que cambiarlo. Si una posibilidad no funciona, lo que no puede ser es que llegue final de mes y la nómina quede totalmente eliminada y absorbida. Todo eso sabemos que produce, no nos deja pensar, no nos deja razonar. Si nos paramos a pensar, vemos que esa actuación no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo que hay que hacer? Confiar en el procedimiento, ponerse en manos de expertos de la ley de segunda oportunidad que ayudarán a encauzar esa terrible situación. Bien, los requisitos que hay que cumplir para acogerse a procedimientos de ley de segunda oportunidad son 4. Primero, no deber más de 5 millones de euros. En segundo, es no tener antecedentes penales por delitos económicos, pero delitos económicos no todos, delitos penales económicos, quiero referirme, alzamiento de bienes, estafa, falsificación documental, alzamiento de bienes, me refiero a ese tipo de delitos. Cualquiera delito relacionado, por ejemplo, con una alcoholemia no tendría ninguna influencia. Tercer requisito, tener una situación de insolvencia, es decir, que con el activo que una persona genere y que tenga sea incapaz de saldar el pasivo, sea incapaz de saldar las deudas. Y por último, y no menos importante, ser deudor de buena fe. Es decir, no haber alcanzado esta situación de sobreendeudamiento debido a una actuación temeraria o una actuación inconsciente o no lógica. ¿De acuerdo? Bien, ¿por qué hay que hacer este procedimiento en este momento y ahora? Porque la nueva ley, que entró en vigor en septiembre del 2015, facilita enormemente las cosas y las abarata y las acelera. Con la nueva ley no hace falta acudir a un notario. Antes era preciso acudir al notario e intentar un acuerdo extrajudicial de pago. Es un gasto que nos quitamos, es tiempo que nos quitamos. Tercero, el administrador concursal en la mayoría de los casos ya no es necesario. Es un gasto que nos quitamos, es tiempo que aceleramos. Tiempo. La ley nos dice que un máximo de 12 meses. Eso es mucho avance. Antes era una media de 30 meses. Ahora estamos en 12 meses para alcanzar la exoneración del pasivo insatisfecho. Y por último, algo muy importante que hay que tener en cuenta es que cuando uno entra en el procedimiento de ley de segunda oportunidad, se activa un escudo que impide a cualquier acreedor o a cualquier juzgado anotar un embargo, practicar un embargo o retener un embargo sobre la nómina, sobre las cuentas bancarias, sobre los bienes. Es un escudo que opera durante todo el procedimiento y eso es muy importante porque eso da mucha tranquilidad. Y ya entrando en la recta final de esta exposición, quiero únicamente dar unas pinceladas de cómo funciona, cuáles son las rutas a seguir. En el procedimiento de segunda oportunidad hay 2 rutas. Una, con liquidación. 2, con acuerdo de pagos. ¿Qué significa liquidación? Significa la liquidación de la masa activa, es decir, lo que se tenga. Dentro de la liquidación pueden ocurrir 2 cosas. Si una persona tiene una nómina y tiene deudas y no tiene ningún bien a su nombre, no tiene ni piso, no tiene un vehículo, no tiene cuentas bancarias con saldos exagerados y tiene una nómina de, por ejemplo, 1.400 euros y una deuda de 15.000 euros y está en situación de insolvencia, la deuda desaparece.
tal cual. Y eso no es porque lo diga yo, eso es porque lo dice la ley. Segunda posibilidad de la liquidación, que haya patrimonio. Puede que tengamos un coche de más de 7 años o que tengamos una vivienda con una hipoteca en el que el valor de la hipoteca excede con mucho el valor del inmueble. Lo que hay que hacer, si la hipoteca está incorriente, es presentar al juzgado el coche y la casa. Desaparece el coche, desaparece la casa, pero también desaparece la totalidad de la deuda, aunque el valor del coche y de la casa sea muy inferior a la deuda. Eso es lo que se llama la liquidación. La segunda ruta es el plan de pagos. ¿Qué significa el plan de pagos? Es una alternativa establecida para aquellos deudores y sus familias que quieran conservar sus bienes, por ejemplo, la vivienda habitual. En esta ruta lo que se hace es se propone un plan de pagos a los acreedores que no supone el pago de la totalidad de la deuda, ni mucho menos. Lo único que supone es el pago de las cuotas hipotecarias. El resto de la deuda se establece un plan de pagos que se pueda satisfacer durante un periodo de entre 3 y 5 años, y lo que exceda de lo que en 3 o 5 años no se haya podido pagar se libera, salvo la hipoteca. Recordamos siempre que si queremos salvar la vivienda habitual hay que tenerla al corriente y pagar las cuotas. Por todas esas razones estoy completamente convencido de que este procedimiento puede ayudar a los deudores y a sus familias.